Hola, mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día, la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles del poder de Jesús, el poder de Jesús. En Números 11:23 dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora veréis si mi palabra se cumple o no. Am, eh, Moisés básicamente está dudando de Dios. Tiene una situación donde el pueblo se le antoja comer carne y Dios le dice que le va a dar carne, y ahora Moisés duda de que ese milagro se pueda cumplir. Este no era un hombre cualquiera, este hombre era un hombre que había visto la gloria de Dios, que Dios hablaba con él de, de cara a cara. No era una persona que Dios hablaba en sueños o por medio de algo escrito, no. Dios hablaba con él cara a cara, veía la manifestación de Dios, y sin embargo Moisés estaba dudando de Dios. Es tremendo ver la misericordia de Dios. La ley de Dios no te va a llevar a ningún lugar. La ley de Dios te va a llevar a que dudes, a que dudes. Podrás tener éxito por algún tiempo, podrás tener éxito por algún tiempo, quizás años, pero a la larga la ley de Dios no te va a beneficiar. Um, eh, yo creo que si a algo no nos gusta, a algo, una persona que quiere buscar de Dios, que desea de Dios, hacia algo se siente, podríamos decir, que le estorbaría a algo, es el pecado. El pecado es símbolo de la debilidad. El pecado es algo que te debilita, que te hace dudar. Um, y Y por eso nosotros, que creemos en Cristo, tratamos de no tratamos de cumplir la ley, pero tratamos de hacer las cosas bien delante de Dios. Sin embargo, ese no es la forma correcta. La forma correcta es creer en la justicia, en la obediencia de Jesús. Entonces, creer en la obediencia de Jesús, porque la obediencia de nosotros no vale para nada. La obediencia de nosotros no vale para nada. Lo que vale es que nosotros creamos que Jesús fue sin pecado, que no cometió pecado, que Jesús agradó al Padre. Porque si no lo agradó, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque nosotros estamos confiando en Él. Entonces, el enfoque no deberíamos de ser nosotros, el enfoque debería de ser Jesús. Jesús. Entonces, si tú y yo encontramos defectos en Jesús, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque en defectos, pecados y todas las cosas malas en nosotros hay en abundancia. Pero la esperanza de nosotros, que podamos ser bendecidos por Dios, que podamos experimentar su misericordia y no su justicia, es porque nos escondemos en Cristo, nos escondemos en Jesús. Y entonces, pero si no creemos nosotros en la justicia de Jesús, entonces perdemos el tiempo. Entonces aquí vemos en Moisés, en Números, que le dice, el Señor le dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor. El poder, la energía del Señor, la virtud del Señor está limitada. Y dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no. En el hebreo, la palabra y gloria están intercambiables, se pueden intercambiar. Um, la palabra es lo que es la gloria de Dios. La palabra es lo que Dios, cuando Dios habla, Dios hace. Entonces, no darle la santidad a Jesús, quitarle la santidad a Jesús, es quitarle la santidad a Dios. Y eso no termina en algo bueno. Ahora vamos a ver en el
Juan 9, cómo los fariseos acusan a Jesús de ser pecador. A Jesús, no a Pedro, no a Juan, a Jesús. Acusan a Jesús de ser pecador. Y una persona que recibió sanidad de sus ojos, que era ciego de nacimiento, él recibió su sanidad en sus ojos, y esa persona dice, él no es pecador. Pero dice, y vamos a ver cómo esta persona defiende a Jesús, porque creía en la justicia de Jesús, creía en la santidad de Jesús. Entonces, las personas siempre no vamos a tener a nadie contento con respecto al pecado. Por eso es que tenemos que quitar el enfoque de nosotros y llevarlo a Cristo. Porque Él es nuestra justificación, Él es nuestra santidad. De eso se trata Romanos, el libro de Romanos. Si tú lees el libro de Romanos, se trata de que Él reemplazó a Adán. Adán falló, cometió pecado, comió del libro de la ley, comió del bien y el mal. Y cuando comió del bien y el mal, él pensaba que podía, por sus obras, agradar a Dios. Y miramos que ni siquiera se cubría bien. Dios tuvo que matar animales, hacerles vestidura. Toda la humanidad se vino abajo. ¿Por qué? Porque ahora la humanidad quería depender de su santidad, de su virtud. Entonces, en la ley no hay pretextos. En la ley no se trata de que a ver si puedes cumplir, tal vez tengas los elementos necesarios para cumplir. No, la ley demanda, y si no cumples, castiga. Entonces la ley no es flexible, La ley es demanda y demanda a la perfección. Entonces el único que pudo cumplir la ley se llama Jesús. Entonces todos nosotros nos escondemos en Jesús. Entonces si ahora vemos en el pasaje de Juan cómo Jesús es criticado y es llamado pecador, y la persona inclusive es expulsada de la sinagoga por decirse que era discípulo de Jesús. Y ellos con gran orgullo decían que eran discípulos de Moisés, cuando ya vimos en Moisés que Moisés no era una persona perfecta, no era una persona que cumplía la ley. Dudaba de Dios, y se metió en problemas con Dios. Entonces el único perfecto en el mundo, en la historia, es Jesucristo. Entonces cuando tú y yo, aunque sea como seamos, nos ponemos nuestra confianza en Jesús, tenemos justicia de Dios. Podemos tener justicia de Dios. Entonces leamos ese pasaje en Juan 9. Dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y el día que era el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Él te abrió los ojos. Y él le dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que habían sido ciegos, que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O a quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntarle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo,
fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos de suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros no somos discípulos, nosotros somos discípulos de Moisés. Ya vimos a Moisés en Números cómo falló. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este hombre, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, porque vosotros no sepáis de dónde es. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, éste oye. Desde el principio jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondiendo ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados. Ahora estaban acusando al hombre de pecados y a Jesús de pecados porque estaba sanando en el día sábado. Y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. El poder de Dios, el poder de Jesús está siempre presente. Siempre. El poder de Dios es la virtud de Dios. La virtud de Dios está siempre para sanarnos, para salvarnos, para bendecirnos. Siempre está presente el poder de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la clave, la idea es: pelea por la santidad de Jesús. Cree por la santidad de Jesús. Porque la santidad humana no sirve. Todo lo que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Entonces, cuando miramos ministerios grandes, ministerios prósperos, siempre va a haber alguien con envidia, acusando, haciendo aquí y allá. Y muchas veces puede ser cierto. Pero al final de cuentas, la clave, el autor de la fe no es el hombre. No es Moisés, no es la ley, es Jesús. Él es el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Y a Él vamos a clamar, y a Él vamos a honrar, a defender y a creer de que su poder es sin límites. Así que recibe vista, recibe visión, y recibe que tus ojos, tus oídos sean abiertos ahora, para que puedas ver, para que puedas oír las palabras de la gracia de Dios, y te ayuden a salir de la ley de Dios, de la ley de Moisés. La ley de Moisés era un sistema para enseñarnos qué tan mal estábamos, para que cuando apareciera Jesús corriéramos a los brazos de Jesús, no que abrazáramos a Jesús y también queríamos cumplir la ley. No se puede. La ley y la fe van de diferente, porque la ley es hacer y la fe es creer. Así que si tú crees, tú eres de fe. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es santo, tú eres de fe. Si tú crees que hay que hacer, que hay que doblegar la carne, que hay que sujetar la carne, que hay que cumplir con Dios, no, entonces tú eres de la ley. O tienes un evangelio mezclado. Puedes leer Gálatas para referencia. Pero el mejor evangelio es el puro, es el que habla en Romanos, la justicia que viene por la obediencia de Cristo,
no por tu obediencia o por mi obediencia, sino la obediencia de Cristo. Así que este es el mensaje del día de hoy. Recibe el poder de Dios, está presente y no se ha cortado el brazo de Jehová. Dios te bendiga, te veo mañana. Bye bye.